Bien. Bueno, y ahora empezando nuevamente, buenas tardes, los saludos, espero que se encuentren bien. Vamos a dar comienzo Buenas. a esta materia, Sistema de Procesamiento de Datos. Eduardo Mónaco es mi nombre, como podrán allí observar. Yo soy el docente encargado de la materia. Junto a mí se encuentra Mauro Triaca, que allí también lo pueden observar, Buenas. está saludando. Eres uno de los ayudantes. La otra ayudante es Priscila Táparo. No sé si llegó aún. Si no llegó, ya en cualquier momento llegará y se presentará. Yo soy el encargado. Toda materia tiene un docente encargado de la misma y uno o dos ayudantes, dependiendo de la cantidad de estudiantes que haya. Los ayudantes, Mauro es estudiante también de la carrera, estudiante avanzado de la misma, así que cualquier duda, inquietud, un poco más que tenga que ver con el tema de cursadas y cómo lo van llevando, pueden consultarle a él. Priscila también es estudiante avanzada de la carrera, así que cualquier cosa se pueden comunicar con ellos. Ellos me van a estar dando una mano a mí en distintas cuestiones. También serán encargados básicamente de la parte práctica de la materia. La materia tiene dos partes bien identificables. Una es teórica. La parte teórica da los indicios de lo que ustedes verán el cuatrimestre que viene en otra asignatura que se llama Sistema de Arquitectura y Sistemas Operativos, pero también tiene una gran parte de lo que es una matemática aplicada. O sea, básicamente van a haber muchas cuestiones que están relacionadas con matemática, que además de la matemática que ven en esas 6 horas que ustedes tienen semanalmente, van a tener unas 4 dedicadas a aplicaciones de aquellas cuestiones. Pero es una matemática que está más orientada a los sistemas informáticos, o sea, ya van a ir dándose cuenta de qué se trata. Bien, nosotros tenemos como está distribuido nuestra carga horaria los días viernes de 13. Nosotros obviamente ustedes tendrían dos, si cursasen presencialmente tendrían dos bloques horarios, uno que iría de 13 a 15 horas y otro de 15:30 a 17:30. En el medio tendrían media hora de lo que sería un recreo para ir a tomar algo o distraerse. Lo que yo considero, dado cómo pueden llegar a ser cómo puede llegar a ser la dinámica de la materia, preferiría tener las 4 horas seguidas. Ustedes si quieren en algún momento levantar e ir a tomar algo o salir a recrearse, lo pueden hacer. Si hay alguna cuestión que se está atrasando, podemos continuar después de las 17, pero la idea sería tener 4 horas seguidas. Si, insisto, si ustedes en algún momento se quieren levantar, todo lo que yo estoy diciendo ahora está quedando grabado, así que no se van a perder de nada. Después las grabaciones de la parte teórica, sobre todo, lo subo al campus. Ustedes si quieren grabar algo también lo pueden hacer, de la parte práctica o algo que les sirva para quedárselo, específicamente porque quieren alguna explicación particular. De hecho, también pueden haber, seguramente creemos alguna sala de Zoom para aquellas personas que necesiten una dedicación particular a la materia, lo podemos poner a Mauro con alguno o alguno de ustedes para que se encargue de eso. Así que bueno, eso es lo que les decía. Ahí llegó Priscila, la pueden observar, dice usted es matemática o Priscila, bueno, ahí se cambió el nombre. Ella es docente también de la carrera, profesora de matemática, y en esta asignatura está como ayudante. Bien, como les decía, el tema del horario. Bueno, perder un día viernes significa perder 2 clases, en nuestro caso. Sin embargo, ustedes seguramente ya han podido ingresar al campus. Antes de continuar, ¿alguien de los que está acá no pudo ingresar al campus con las contraseñas que se les han pasado? Bien, supongo que fantástico. Ustedes, como toda materia, tienen un campus general y un campus particular de la asignatura. En el campus general van a ver todo aquello que tenga que ver con lo general de la materia, es decir, todo lo que sea teoría, práctica, bibliografía, planificación, está allí, general, ¿no? Y, por ejemplo, las grabaciones de las clases, los mensajes que les pueden a ustedes llegar, lo van a ver en la parte particular de la comisión. Yo les voy a compartir pantalla ahora un ratito.
para mostrarles una cosa. Nosotros tenemos en el campus de la comisión, la primera parte, ni bien ustedes ingresan, tienen avisos importantes. Estos avisos importantes no tienen que revisarlos siempre, es porque cada vez que yo publique algo, a ustedes les va a llegar un correo indicándoles que tienen una notificación en avisos importantes, el link de Zoom, y si observan, tienen lo que es la planificación de la materia. ¿Para qué quieren tener la planificación de la materia? Para saber, clase a clase, qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, la clase de hoy, 18 de marzo, presentación de la materia, condiciones de examen que ahora les voy a decir, recuperatorio, régimen de promoción, etc. Teoría y lo que se va a hacer de práctica, incluso hasta qué ejercicio ustedes pueden realizar. En caso, también está en la fecha de los parciales y lo que se va a hacer clase a clase. En caso de que haya alguna modificación, será avisada en avisos. Pero esta planificación nosotros tratamos de cumplir a rajatabla, como para que ustedes, por ejemplo, si por algún motivo no pueden llegar a presentarse a la clase, bueno, más allá de que pueden observar el video, pero o si tienen otra cosa que hacer, sepan de antemano qué es lo que se va a realizar. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer una parte teórica, que será esta, y una parte práctica, y les dice hasta qué ejercicio pueden llegar a realizar. La semana que viene arrancamos con una parte práctica, continuando hasta ese ejercicio, y después continuaremos con esta parte teórica. Bien, la otra semana será toda de práctica, entonces, en caso de que ustedes tengan toda la práctica resuelta, no tengan dudas y no quieran asistir el 1 de abril, lo pueden hacer tranquilamente o participar hasta donde ustedes lo decidan, sin tener la necesidad de estar consultando qué es lo que se va a hacer hoy o hasta qué ejercicio podemos hacer con este material. Todo eso está informado en lo que es la planificación de la materia. Con respecto a la asistencia, si bien se exige un cierto porcentaje de asistencia, de mi parte en esta comisión, en esta materia, prefiero que si están aquí presentes sea porque tienen ganas o tienen necesidad de estar. Es decir, yo del otro lado, más allá de las personas que veo con cámara encendida, no tengo idea si están, no están o qué es lo que está pasando. De todas maneras, el prendido de la cámara es opcional. Sí les voy a pedir siempre que tengan el micrófono apagado y que lo enciendan cuando quieran preguntar algo, eso no va a haber ningún problema. También les voy a pedir que pongan su nombre y apellido correctamente en la ventana de Zoom para que nos podamos identificar ante cualquier inconveniente. Pero la idea es que si ustedes vienen a clase sea para que lo aprovechen. Si no tienen deseos de estar, no se conecten, porque sí, para justificar el presente. Si no hay necesidad de ustedes, o sea, yo no les voy a exigir que me mientan, digamos, que si tienen otra cosa que hacer, se conecten con el celular y estén durmiendo, por ejemplo. Y yo no me entero si están del otro lado o no. Entonces, eso de mi parte no lo voy a pedir. Así que esa es una de las condiciones para que tengan en cuenta. ¿Hasta acá alguna pregunta, duda sobre lo que dije? ¿Yo puedo hacer una consulta? Sí, Mariano. Yo no tengo la cámara ocupada porque tengo la computadora, es una notebook en una dockstation y la tengo cerrada la notebook. ¿Es necesaria una cámara? No, nunca, es opcional, por eso la cámara es opcional. El Ok, micrófono sí, o por último puedes escribir también, pero bueno, te va a quedar más cómodo hablar seguramente. dale, es el motivo por el cual no tengo cámara. Está bien, perfecto. Que no tengas cámara no hay ningún inconveniente. ¿Por qué no hay ningún inconveniente que no tengan cámara? Por lo siguiente, ocurre esto. Las clases serán todas virtuales, salvo los exámenes y sus recuperatorios. Los exámenes parciales, 2 exámenes parciales que ustedes van a tener, son presenciales. Las fechas están indicadas en la planificación. Esa fecha vamos a tratar de que no se mueva. ¿Por qué? Porque ustedes tienen otros parciales también seguramente por esa fecha, entonces vamos a tratar de que se Disculpa, cumpla. Eduardo, Sí, sigue quedando. lo voy a corregir, ya lo voy a corregir. Ah, bien, bien, por las dudas, yo, para que no Hay una anoten fecha que esa está mal. fecha de una. Hay una fecha que está mal Es porque feriado. es un feriado, sí. Pero ya lo voy a corregir, quédense tranquilos, pero será por esa semana, no sé, un poco antes, una semana antes, una semana después. Ya lo voy a corregir eso. Como les decía, pero sí sepan que los exámenes son presenciales. Parcial, recuperatorio, final.
¿Qué quiere decir? Bueno, ustedes de antemano pueden ya llegar a saber, en caso que tengan otras obligaciones o pedidos de días de estudio en lo laboral o lo que fuere, que se van a tener que preparar para asistir a la universidad. La materia se promociona toda materia en UTN se aprueba con 6 o más de nota. Un 6 o más equivale a un 60% de los exámenes correctamente resueltos. Y se promociona con 8 o más de promedio de nota, sacándose 8 o más en cada uno de los parciales, con la opción de rendir un recuperatorio. El recuperatorio puede ser con la intención de rendirlo porque han desaprobado, o con la intención de rendirlo porque se sacaron un 6, por ejemplo, y piensan que pueden llegar a promocionar. Entonces está la opción de, en un solo de los dos casos de recuperatorio que hay, rendirlo. El examen final, o sea, ustedes saben que promocionar implica no tener que rendir un examen final. El examen final será una conjunción de los dos parciales, también de manera presencial, que se rinde en 3 oportunidades durante el año. ¿Hasta acá alguna consulta, duda? Yo, profe. Sí. En caso de rendir recuperatorio, como dijiste recién, que ponele, me saco un 6 y creo que me puedo sacar mejor nota. Ponele que llega a desaprobar el recuperatorio. ¿Qué nota va la del recuperatorio? Va la nota del recuperatorio. Ah, buenísimo. Gracias. Bueno, no sé si buenísimo, pero bueno, pues. Bueno, pero buenísimo la duda. ¿Alguna duda más? Bien. De todas maneras, de surgir dudas, la pueden hacer, la pueden consultar. Ustedes siempre pueden comunicarse conmigo a través del campus. Sí, esperamos que las preguntas a través del campus no sean, no me sale el ejercicio 4. Bueno, no sale el ejercicio 4, esperá a la próxima clase que lo tratamos de resolver. Generalmente nosotros en un principio no ponemos las respuestas no ponemos las soluciones a la ejercitación, esperamos un tiempo prudencial para hacerlo, como para que ustedes también manejen un cierto nivel de incertidumbre al momento de realizar la ejercitación. Pero todos los ejercicios tienen respuestas, quédense tranquilos. Sí, no sé qué me está. Sí, no, que me está escribiendo en el chat. No te quiero. ¿Vos conocés que te llamás o.? Sí, no va a haber ningún problema. Está bien. No, no va a haber ningún problema. Por eso les decía que no los voy a obligar. Si se tienen que retirar antes o no pueden asistir, no traten de hacer malabares para conectarse. No va a haber ningún inconveniente. Ah, bien. Bueno, si no hay dudas con respecto a la asignatura, comenzamos con la primera de las clases, si les parece. Prepárense. Bien, lo primero que vamos a ver el día de hoy, nuestro primer mes, básicamente, vamos a ver los distintos sistemas numéricos que hay. Sistemas numéricos, ustedes me dicen, nosotros sabemos ya las distintas operaciones básicas. Sí, supongo que sí. Un sistema numérico es un conjunto de símbolos, reglas que se utiliza para representar números o cantidades. Nosotros nos manejamos con el sistema numérico decimal. Nosotros para cualquier identificación numérica de cantidades o de lo que fuere, siempre generalmente usamos este sistema, más allá de que nuestra cotidianidad está muy reflejada por el sistema duodecimal, para las horas, los minutos, los meses, etc. Pero básicamente nuestro sistema es el decimal, que es el que nos permite contar con los dedos. ¿Por qué le decimos decimal? Porque tiene 10 símbolos.
Esos 10 símbolos son los dígitos del 0 al 9. Vamos a estudiar en esta primera parte estos 4 sistemas numéricos. El sistema binario, que tiene base 2. Tiene base 2 porque tiene 2 símbolos que, con esos 2 símbolos nosotros podemos generar cualquier tipo de cosa. Los símbolos en binario son el 0 y el 1. El sistema numérico binario, o todo lo que es el lenguaje binario, es el lenguaje con el que se manejan las máquinas. Es decir, nosotros cuando programamos, básicamente lo que hacemos es tratar de comunicarnos con computadoras, tratar de decirles algo, y ellos lo que tienen que hacer es traducirlo, porque solamente una máquina puede entender ceros y unos, no entiende otra cosa. Nosotros le decimos que mientras pase tal condición, haga tal cosa, pero eso lo decimos en nuestro idioma o en el código fuente de algún lenguaje. Automáticamente la máquina lo tiene que pasar a 1, 0, 0, 0 y 1, porque otra cosa no entiende. Es como si a nosotros nos quisiera decir algo un chino, nos va a escribir en el idioma chino, y nosotros, para poder identificar lo que nos está diciendo, tendremos que pasarlo a nuestro alfabeto. El sistema octal tiene base 8 y el sistema hexadecimal, que tiene base 16. El sistema decimal, que es con el que nosotros nos manejamos, se le dice así, decimal, y siempre se coloca entre paréntesis 10 para identificar que estamos en el sistema decimal, porque contiene 10 símbolos. Nosotros con los dígitos del 0 al 9 podemos llegar a escribir cualquier número que a ustedes se les ocurra. Bien, esto es lo que les decía el sistema binario. El octal tiene 8 símbolos del 0 al 7, son 8 símbolos en total. Y el sistema hexadecimal, quizá acá es un tanto menos intuitivo que los anteriores, tiene 16 símbolos, tiene los dígitos del 0 al 9, y a partir de nuestro 10, 11, 12, 13, 14 y 15 tienen letras A, B, C, D, E y F. Cada una de esas letras equivaldría para nosotros esos números. Lo que nos va a interesar es lo que hace, muchas de las cosas que se trata de la programación. La programación se trata básicamente de tratar de interpretar lo que otro está diciendo. Así lo hace la máquina y así lo vamos a tener que hacer nosotros. Por eso vamos a aprender a cómo convertir entre distintos sistemas numéricos. Espero que sepan dividir. La primera de las conversiones que vamos a hacer es cómo pasamos de nuestro sistema decimal a un sistema binario. Es decir, si nosotros queremos escribir algo yo quiero escribir un 23, pero si lo quiero pasar a la computadora lo tiene que traducir, entonces va a tener que pasar ese número 23 a unos y ceros. ¿Cómo se hace? Básicamente dividiendo sucesivamente entre 2 y analizando los restos de esa división por 2. La unión de todos los restos obtenidos escritos en orden inverso van a proporcionar el número expresado en el sistema binario. Ahora vamos con un ejemplo, quédense tranquilos que va a ser más claro. Por ejemplo, si yo tengo el número 10 escrito en el sistema decimal y lo quiero pasar a binario, lo que tengo que hacer es dividir 10 entre 2, 10 dividido 2 es 5 de cociente y 0 de resto. 5 dividido 2 es 2 de cociente, 1 de resto. 2 dividido 2 es 1 de cociente, 0 de resto. Por lo tanto, el número 10 escrito de forma binaria es el 1, 0, 1, 0. En orden inverso, la unión de todos estos números. Algo que sería interesante que ustedes sepan antes de continuar. Supongo que la mayoría debe saber dividir. Pero bueno, voy a hacer de cuenta que no. Cuando realizamos cualquier tipo de división, tenemos lo que se conoce como dividendo, lo vamos a representar por esta D mayúscula, que se divide a través de un divisor. El número que está acá se lo conoce como cociente y el número que está acá se lo conoce como resto. Anótenlo porque esto no figura en el PDF en ningún lado. Esto es el dividendo, divisor, cociente y resto. Nosotros vamos a saber que esta operación está correctamente realizada si el dividendo es igual a el divisor por el cociente, o sea, esto por esto, más el resto. Siempre y cuando el resto sea un número comprendido entre 0 y el divisor.
Entonces, si yo tengo 7 dividido 2, esto me va a dar, me va a dar de cociente 3 y de resto 1. ¿Por qué? Porque yo al 7 lo puedo escribir como 2 dividiendo por el cociente, 2 por 3 más 1. Y este 1, que es el resto, cumple con la característica que es mayor o igual que 0 y menor estricto que el divisor. El 1 es menor que el 2. ¿Se entiende esto? ¿O tienen alguna duda? Aclárenlo lo que hablamos acá, porque si no después todo va a ser en base a divisiones. Sí, Perdón, sí, se pero ¿y entiende. en qué caso no ocurriría eso de que el 0 es menor o igual al resto? ¿De que el 0, perdón? Vos acá habías puesto 0 menor o igual que el resto, menor al dividendo, ¿no? Lo miro desde el resto. Yo me paro en el lugar del resto. El resto es menor que divisor y mayor o igual que 0. Ahí está. ¿En qué momento eso no ocurre? Y si, por ejemplo, yo te digo 7 dividido 2 y digo que esto es 2. 2 por 2, 4, al 7, 3. Yo hago esa cuenta. Yo puedo escribir acá el 7 como 2 por 2 más 3. Pero no estaría cumpliendo la condición de que este Ah, claro, entonces está mal. resto, entonces está mal. Claro, listo, ya está, perdóname. Garantiza que la división esté correctamente hecha. Acá, si vos me mostrás esto, te digo, no, está mal. ¿Por qué está mal? Si al 7 lo podés escribir como esta combinación de operaciones. Y porque el resto no cumple con esta condición. Disculpame. No, no, está bien, está bien. Perdón, sigo. Bien, entonces, de esa forma fue como pasamos el 10, que es un número decimal, a un sistema binario. Voy a la presentación. Ahora, otro ejemplo. Si queremos pasar el número 50, que está en base 10, me doy cuenta que está en base 10 por este paréntesis como si fuese un subíndice. A binario, hago 50 dividido 2, me da de cociente 25 resto 0, sigo dividiendo el cociente en 2, 25 dividido 2, porque es la base a la que la queremos pasar, cociente 12 resto 1, 12 dividido 2, cociente 6 resto 0, 6 dividido 2, cociente 3 resto 0, 3 dividido 2, cociente 1, resto 1. Ya no puedo seguir dividiendo porque no puedo seguir haciendo la división entera. ¿Por qué? Porque 1 dividido 2 ya me daría 0, y pico y no me sirve. Voy a seguir dividiendo hasta que el cociente sea menor estricto que el divisor. La división se termina cuando el cociente es menor estricto que el divisor. Pregunta, para los que estuvieron conmigo y Mauro en formalización de algoritmos. ¿Qué función del PCIN me serviría mucho para hacer esto? ¿El mod? El mod. Sí, La perfecto. división, claro. No, la división no al mod. Yo tendría que poner 50 mod 2 y me darían los números los cuales yo estoy interesado. El 0, el 1, el 0. ¿Sí? Entonces después, la unión. Fíjense que a lo mejor en su momento no le encontraban aún. ¿Para qué queremos saber el mod? ¿Para qué usarlo? ¿No? Bueno, para esto, por ejemplo, sería bastante útil. La unión de todos los restos escritos en orden inverso nos permitiría encontrar el número 50 escrito en base 2. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no. ¿Y por qué ahí el 50 sigue? Estoy viendo el ejemplo que está en el módulo, y el 50 sigue y esos números no son tomados para el binario. ¿A dónde sigue, perdón? En el módulo, lo corta ahí, donde está en 3, donde da el Sí, cociente 3. ¿Lo ves acá? Ah, ¿lo tomás? Sí, está abajo. ¿O no se ve? Ah, perdón. No, no lo vi. Como vi que el resultado de 10 era 10-10, me quedé ahí.
No, porque contamos de atrás para adelante. Arrancamos por este 1. No sé si estás viendo mi cursor y dónde estoy señalando. Sí, sí, Arrancás sí. por este 1 que está acá, es este 1. Es al revés, Ah, ok. que lo toma. Ok, gracias. ¿Cómo haremos al revés? ¿Cómo hace la computadora para pintearnos por pantalla cuando quiere decirnos algo y nosotros lo tenemos que leer en decimal? Porque nosotros entendemos decimal, no entendemos binario. Bien, se reescribe el número binario en posición vertical de tal forma que la parte de la derecha quede en la zona superior y la parte de la izquierda quede en la zona. No se preocupen, ahora con el ejemplo va a quedar claro. Pero para hacer esto, necesitamos tener bien en claro cuáles son las potencias de 2. Potencia de 2 es multiplicar al 2 por sí mismo tantas veces como lo diga el exponente. Aquí tenemos algunas de las potencias de 2 más utilizadas, siempre recordando que lo que se puede llegar a complicar es que 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, etc. Supongamos que ahora vamos a hacer el paso inverso. Tenemos el 1, 0, 1, 0, está escrito en binario, esto me lo indica este simbolito que está acá, este paréntesis 2, y voy a pasar, ya sabemos que va a dar 10, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacemos para pasarlo? Nuestra base es 2. Este es nuestro número binario que está en rojo. Y lo que vamos a tener en cuenta es que este número está en la posición 0. Este número 1 está en la posición 1, este en la posición 2 y este en la posición 3. Es lo que está representado acá en color azul. La posición en la que está ubicado cada uno de estos números, en el orden que corresponde. Es como decir, nosotros diríamos unidad, decena, centena, etc. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Se multiplica al número binario por 2, que es el valor de la base, elevado a la posición 0 en este caso. Sería entonces 0 multiplicado por 2 elevado a la 0, más este 1 multiplicado por 2 elevado a la 1 por la posición, que es esto que está acá, más 0 multiplicado por 2, que es la base, elevado a la posición, más 1 multiplicado por 2, que es la base, elevado a la 3, que es la posición. Si yo hago todas esas cuentas, me va a tener que dar 10, que nosotros sabíamos que era cuando pasábamos el número, este número 1010, que estaba escrito en binario, lo teníamos que pasar a decimal. ¿Se entendió esto? Este paso. El por qué está en rojo, por qué está en azul, esto que está en gris, se representa claramente aquí. Perfecto. Cualquier cosa pregunten, ¿no? Bueno, lo mismo si quisiéramos pasar el otro número que habíamos descubierto nosotros, que era el 50, lo que tendríamos que hacer es esto, escribir el número, escribir las posiciones, siempre recuerden, anótenlo por si no lo recuerdan, la posición inicial. ¿A dónde, Antonella? La posición inicial es 0. Ahí acá en donde empezaste con binario decimal. Bueno, Justo mirá, me levanté y cuando volví ya estaba. nosotros tenemos el número binario que es este. Lo vamos a pasar a decimal. Para eso lo que hacemos es ubicar cada uno de los números con su respectiva posición, comenzando desde 0. Entonces, la cuenta a realizar es la siguiente. Este número, que es el binario, multiplicado por 2, que es la base, elevado a la posición, más 1, el siguiente número, multiplicado por 2, que es la base, elevado a la 1, que es la posición, más este número, multiplicado por 2, que es la base, elevado a esto, que es la posición, y así todas las cuentas o sea, sería siempre la multiplicación de esto por esto elevado a esto. Esto por esto elevado a esto, etc. Si hacemos toda esa cuenta, nos va a tener que dar lo que nosotros sabemos que representa este número, que es el 50. Acá está claro cómo quedaban todas las operaciones, y ese número nos da 50. Es una... Fíjense que los colores representan esta posición, bueno, acá está claro, ¿no? Este es el número original y esto la base. Y después con los mismos colores llegamos a lo que se está haciendo. Siempre tengan en cuenta, porque es un error común, que cuando decimos elevado a la 0, elevado a la 1, lo que está elevado a la 0, elevado a la 1 es solamente el 2, no todo. Presten atención a esta parte. Solo está elevado el 2, no todo el número, no todo el número que está en cada uno de los términos.
Para pasar de decimal a octal, se repite el procedimiento, en cuanto a la división. La única diferencia es que acá no vamos a dividir por 2, porque estamos pasando de decimal a octal, vamos a dividir por 8. Entonces vamos a hacer 199 dividido 8, nos da cociente 24, resto 7. Fíjense que siempre nos quedamos con el resto. Después seguimos 24 dividido 8, resto 0, cociente 3, y bueno, como 3 es menor estricto que el divisor, ya no podemos seguir dividiendo. Por lo tanto, nuestro número queda a partir de la unión inversa de todos los restos. Entonces, Perdón, Eduardo. sí, Claro, está bien. Fíjate que en el módulo, en el ejemplo, te da que 199 en decimal es igual a 3710 en octal. Me partió la cabeza entender por qué ahí estaba mal. está bien, debe estar Fíjate mal. eso. Sí. Yo había notado acá, ¿por qué no es 307? Te lo quería preguntar, pero no, se ve que estaba mal. No, debe estar mal. No sé si lo descargaste en el mismo formato que estaba, por lo mejor se agregaron algunos. No, porque es eso solo, después todo lo demás está bien. No es un error del módulo, entonces. Sí, hay que chequearlo después. Bueno, gracias. No sé de dónde lo bajaste, si de campo general o de la comisión. De la comisión 6. Quizás lo tenía mal yo, uno viejo, y en el campo lo había arreglado y yo me basé en otro viejo. Quizás está arreglado, pero bueno, después me fijo. Gracias. Bien. Para pasar de octal a decimal. Bueno, básicamente va a ser lo mismo. Todos los pasos son reiterativos, pero con la única diferencia que acá lo que vamos a tener son las potencias de 8. 8 a la 0, van a tener que acordarse o hacer la cuenta con calculadora. 8 a la 1, ¿cuánto es? 8 a la 2, etc. Porque lo que vamos a hacer es, otra vez, identificar al número, por ejemplo el 4701. Vamos a ubicar las posiciones de 0, 1, 2, 3. Y lo que vamos a hacer es lo mismo. Este número, el octal, multiplicado por 8, que es la base, elevado a la 0, más este número del octal, multiplicado por 8, elevado a la 1, que es la posición, más, etc. Haciendo todas las cuentas, todas las cuentas nos va a dar cuánto equivale ese número en decimal. Y tiene algunos errores el módulo, me parece que acá le falta algo. Bien, para pasar se los tengo que decir, ¿cómo se pasará de decimal a hexadecimal? Con 16, potencias de 16. No, potencia no. Dividiendo por 16. Dividiendo por 16. Eso va a ser al revés. Perdón, pensé que del binario era... No. Me adelanté. La próxima sí va a ser por potencia. Conversión de decimal a hexadecimal, bueno, dividimos, que vamos a pasar el 1000 el 1000 nuestro decimal a hexadecimal. Vamos a dividir por 16. Lo que va a acontecer es que vamos a tener, por ejemplo, un resto como el 14. ¿Y cómo escribimos el 14? Bueno, tenemos que buscar cuál es el símbolo equivalente del 14, y en este caso es una letra E. Pero también, bueno, dividimos por 16 reiteradas veces y anotamos los valores en orden inverso, los restos en orden inverso. Este sería 3, 14, 8, pero en lugar de colocar 14, colocamos lo que es equivalente al hexadecimal, que es una E. Ahora sí, para pasar de hexadecimal a decimal, ¿cómo haremos? Ahora sí, con las potencias. Potencia de 16. Pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, queremos pasar el número 2CA, perdón, que es un número hexadecimal, lo queremos pasar a decimal. Tenemos que saber claramente que esta A simboliza un 10, o sea, cuando hagamos acá 16 a la 0 multiplicado por A, vamos a multiplicar por 10, no por A. Cuando hagamos multiplicado por 13. Vamos a hacer por 13, etc. Bien. Esta suma y multiplicación nos va a dar el número que corresponde en decimal. ¿Hasta acá alguna pregunta, duda? Bueno, esto es lo que les decía, están las cuentas más detalladas. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Porque acá ya cambia un poquito. Son todos más o menos iguales, ¿se dan cuenta? O sea, lo que cambia es el tema de la base. Bien, seguimos entonces.
para pasar de hexadecimal a binario. Lo que tenemos que tener en cuenta es esta tabla. Se van a tener que aprender de memoria. No, mentira, no se van a aprender de memoria, pero sí van a tener que saber cómo armar esta tabla. O sea, porque básicamente lo que vamos a hacer es indicar el símbolo hexadecimal a qué binario le corresponde. Y se hace de la siguiente forma esta tabla, que miren, no va a ser demasiado compleja. Lo deben haber visto, si no lo vieron lo van a ver en matemática, cómo armar las tablas de verdad. Cuando tienen cuando tienen 4 proposiciones. Se arma así, son 16 los números. En la primera columna colocamos la mitad de 16, o sea, 8 ceros y 8 unos. En la segunda columna vamos a colocar la mitad de 16, 4 ceros, 4 1, 4 ceros, 4 1. En la tercera columna vamos a hacer la mitad de la mitad de la mitad de 16, que es 2, 2 ceros, 2 1, 2 0, 2 1, etc. Y en la última columna vamos a colocar la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, que es 1, de 16, ¿no? O sea, 0, 1, 0, 1, 0, 1 de esa forma. De esta manera nosotros en poco tiempo podemos armar esta tabla, que es la que nos sirve para pasar de hexadecimal a binario. Entonces, si nosotros queremos pasar el número hexadecimal 2BC a binario, tenemos que ubicar en el orden en el que está escrito dónde está el 2. Entonces está acá, le corresponde este número binario. El B está acá, le corresponde este binario. Y el C, SS, le corresponde ese binario. Es importante que tengan en cuenta que los primeros ceros en binario cuentan para nosotros. Después vamos a ver que depende de la cantidad de dígitos, también va a tener algo que ver, pero en este caso los colocaríamos acá el 0, 0, 1, 0, etc. ¿Se entendió esto? Cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? No esperen a que yo pregunte si se entendió, me interrumpen cuando no entiendo. Para pasar de octal a binario, muy parecido, pero solo que en octal tenemos 8 símbolos. Estos 8 símbolos nos permiten armar esta tabla. ¿Cómo se arma esta tabla? Bueno, la primera columna va a estar compuesta por la mitad de 8, o sea, 4 ceros y 4 unos. Acá la mitad de la mitad, 2 0, 2 1, 2 0, 2 1. Y acá la mitad de la mitad de la mitad, 0, 1, 0, 1, etc. De esta forma, cuando queremos encontrar, por ejemplo, el número 1274 octal, lo queremos pasar a binario, identificamos dónde están cada uno de los dígitos y vamos escribiendo el número. Nada más complejo que eso. Hasta acá. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Van a tener que dividir. Sepan también que en Internet o en el Play Store del celular existen aplicaciones que hacen todas estas cuentas. Lo que les recomendamos es que ustedes, obviamente, en el examen parcial no van a poder tener el celular a mano. Sí, vayan consiguiendo hacer una calculadora científica para poder realizar todas las cuentas, porque obviamente dividir por números grandes suele ser complejo, y la idea no es que sepan dividir, sino que sepan hacer el pasaje de un sistema a otro, pero cada una de estas cosas, sí, después la subo, y aparte voy a subir el video, Antonella, y después la presentación, pero creo que tiene algún que otro error, por eso está también la parte teórica, o sea, todo esto está sacado de un libro que está en el campus, y si no, sí está seguro en el campus en la parte general. Todo el material que yo saco, lo saco del campus general, así que todo está allí, y ya está habilitado, ya lo pueden ver. Bueno, si no hay dudas, continúo. Miren que la clase de hoy es teórica, la primera parte, y después ustedes se van a tener que poner a hacer ejercicios. Ok, 400... Hay unos cuantos ejercicios. De última, después si no llegan a entender algo, si se encuentran muy perdidos, tienen la opción, podemos asignar a cualquiera de los dos ayudantes con ustedes cuando tengan muchas dudas. No se preocupen que podemos hacer clases un poco más personalizadas. En este momento son 55 personas, entiendan que es medio complejo personalizar las dudas, quizá a lo mejor no se animan a preguntar si realmente no han entendido. Si ocurre eso, les doy la opción de tener clases personalizadas con alguno de los ayudantes. Así que despreocúpense, no se asusten, no se vayan todavía.
Lo que nos queda por ver en esta clase es cómo pasar números decimales a binarios, pero cuando los números son fraccionarios. ¿Y a qué nos referimos con fraccionarios? Nos estamos refiriendo a números decimales. Pero estamos con... No, bueno. Nosotros entendemos que un número decimal es un número que tiene coma. O sea, 2,3 es un número decimal. Pero si nosotros le estamos diciendo decimal a los números en base 10, le estaríamos diciendo de la misma forma. Por lo tanto, los llamamos números fraccionarios. Que no es que no van a venir con la rayita de fracción, sino que básicamente son números decimales, lo que nosotros entendemos por número decimal. O sea, un número que va a tener una coma. El tema será ver cómo pasamos, por ejemplo, el 2,4 decimal a binario. No digo que sea muy similar, pero es casi lo inverso a lo que sería en la parte tradicional. Si nosotros tenemos la fracción 0, fíjense que no es una fracción en el sentido de raya de fracción, ¿no? Es una fracción que fue dividida, digamos. 0.828125 y queremos pasarlo a binario. En vez de dividir, lo que vamos a hacer es multiplicar. Vamos a multiplicar por el valor al cual queremos pasarnos sobre la base. Este número lo vamos a multiplicar por 2 y nos vamos a quedar con la parte entera. Si yo hago esta multiplicación por 2, me da este resultado. Lo único que me va a interesar es lo que está del punto o de la coma para la izquierda. O sea, en este caso un 1. Ese 1 lo dejo guardado por algún lado y me quedo con el resto de la parte decimal. O sea, en este caso voy a pasar a multiplicarlo otra vez sucesivamente por 2 con 0, pero no me dio 0, no, ya sé. Me quedo con ese 1, lo aparto y tomo la parte decimal, que sería en este caso 0,656256. Lo vuelvo a multiplicar por 2. Me quedo con la parte entera, agarro la parte decimal y la vuelvo a multiplicar por 2. Me quedo con la parte entera, este 0, así. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la parte decimal haya desaparecido o yo no tenga más ganas de multiplicar. Porque pasa lo mismo que con las divisiones. Vieron que ustedes tienen que hacer, no sé, 4 dividido 17 y bueno, eso puede dar 0, y 17 decimales, ¿no? Pero solamente lo quiero con 2 decimales. Bueno, cuando uno hace una división también puede cortar la división antes cuando no quiere seguir incorporando decimales. Bueno, acá también pasaría a ser un poco así. Si no, el corte seguro es cuando no nos quedan más decimales, como en este caso que me dio 1 entero. Esto se termina con la parte entera de cada uno de los números binarios, pero en orden en el que lo fui descubriendo. Antes era en orden inverso, acá es en orden en lo que lo fui descubriendo. O sea, el número 0.828125 pasa a ser el binario 0. ¿Por qué 0? Porque no había ninguna parte entera. 1101, que es este número. Entonces, este 0 representa este 0, porque no había antes nada. Y este número de la coma para la derecha es este número, que lo obtuve multiplicando por 2 y quedándome con la parte entera de los números escritos en el orden en el que los fui descubriendo. ¿Alguna pregunta con esto? Sí, para hacerlo al revés, que es lo mismo con la tabla. ¿Cómo al revés? Y si lo querés pasar de binario fraccionario a... No, disculpa. parecido, pero no. Para pasar de binario a decimal, números fraccionarios, lo que tenemos que tener en cuenta son las potencias. Antes lo hacíamos a través de potencias. Ahora lo vamos a hacer con potencias negativas. ¿Qué es una potencia negativa? Es una potencia que, para poder calcularla, lo que tengo que hacer es invertir el número. En este caso es 2. Invertido sería 1/2. O sea, el inverso multiplicativo de 2 es 1/2. Y ahí pasaría a estar elevado a la 1. Acá, si yo tengo que hacer 2 a la menos 2, lo que tengo que encontrar es el inverso multiplicativo de 2, que es 1/2, y después quedaría 1/2 elevado a la 2, que eso me da 1/4, o 0,25. 2 a la menos 3 es el inverso multiplicativo de 2, 1/2, elevado a la 3 positivo, que es 1/8. Bueno, esas son las cosas que voy a tener que tener en cuenta ahora, porque supónganse que yo tengo el número binario 0,101,
en base 2. Hay que tener en cuenta que las posiciones ahora van a contarse. La primera posición es la primera posición en la parte entera de la misma manera, 0. Y lo que esté de la coma para la derecha son las posiciones a partir del -1, -2, -3, -4, etc. Entonces, nuestro número binario pasado a decimal va a quedar como este 0 multiplicado por 2 a la 0, 2 de la base, 0 de la posición, más 1 multiplicado por 2 elevado a la -1, más 0 multiplicado por 2 a la -2, más 1 multiplicado por 2 a la -3. Hacemos las cuentas y nos da el número decimal que representa este número binario fraccionario. ¿Alguna pregunta, duda? Sigo. Perdón. La base la podemos cambiar cuando queramos, ¿no? Pero en ese caso ya no estarías pasando un binario a decimal, estarías pasando, no sé, un octal o un hexadecimal. Ah, bueno, pero la operación sería la misma. Sí, ahora lo vamos a ver, las operaciones son las mismas, sí, lo único que va a cambiar es la base, ¿sí? Bien, para pasar de decimal a octal, números fraccionarios, bueno, obviamente la estrategia es siempre la misma, lo único que va a cambiar es, como decía la compañía, la base. Si yo tengo un número decimal fraccionario y lo quiero pasar a octal, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 8 y quedarme con la parte entera siempre. Si quiero pasar de octal a decimal, números fraccionarios, lo que voy a hacer es lo mismo. Bueno, elevando a la potencia, el 8 tomándolo como base, a potencias negativas. Entonces, el 0,25 decimal, pasar a octal, lo que va, perdón, el 0,25 octal, pasándolo a decimal, siempre tengo que tener en cuenta las posiciones, contando que la primera posición de la coma para la izquierda es el 0, y de la coma para la derecha arrancamos en -1, -2, y bueno, básicamente lo mismo. Y de decimal a hexadecimal, en número fraccionario, bueno, será multiplicando por 16 para poder pasarlo, y luego, teniendo como base de la potencia el 16. Esto no lo repito porque ya es básicamente lo mismo que lo anterior. Hago una pregunta más. ¿Por Sí. qué en la segunda fila, no, ahí, en 0,C2, dice 0 por 1 más 12 por eso? ¿De dónde sale ese número? ¿El 12? Sí, 2, abajo. ¿Este? Ahí, 12 por, claro. Porque 12 es equivalente a C. C en hexadecimal equivale al 12 decimal. Nosotros, cuando vos tenés los símbolos hexadecimales, tienen que ser 16 símbolos. Entonces, los primeros 10 dígitos del 0 al 9 equivalen a nuestros del 0 al 9. El 10 hexadecimal equivale a una letra A, el 11 a una B, el 12 a una C, el 13 a una D, el 14 a una E y el 15 a una F. O sea, del 0 al 9 son los mismos símbolos que nosotros usamos para los números, del 10 al 15 son las letras de la A a la F. Por eso salió el 12. Ah, bueno, igual yo quería saber el 0,0625, ¿de dónde salía? Ah, de hacer 16 a la -1. ¿Esto? Sí. 16 a la ¿Eso te lo -1. tira la calculadora? ¿Eso, perdón? ¿Lo tira la calculadora misma? Sí, acá tenés algunas representaciones igual. Pero lo que tienen que tener cuidado es, ¿saben cómo hacer 16 a la -1? Si no les muestro. Sí, por favor, si lo podés hacer. A ver si se va a llegar a ver. Eso es 16, el primer número es el 16. Ese simbolito que es el símbolo de una I, de una concatenación, a la -1.
Búsquenlo ustedes en cada una de las calculadoras, tienen que buscar algo así. Bueno, para pasar de entero hexadecimal a binario, bueno, lo mismo, lo único que vamos a tener el número con coma, o sea, nosotros tenemos que identificar, si tenemos que pasar de hexadecimal a enteros, tendríamos que identificar de a 4. Nosotros acá tenemos 4 números binarios. No sé si esto venía otra vez. Nosotros acá tenemos 4 números binarios, 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1 equivale a un B. Bueno. Y acá tenemos 1, 0, 1, 1, es otra B, y acá tenemos un 1. Entonces lo que tendríamos que agregar son 3 ceros para poder agarrar a los números binarios de A4 para poder compararlos con nuestra tabla que habíamos armado hoy, o con la tabla que podríamos armar o revisar constantemente. Profe, ¿por Sí. qué lees de derecha a izquierda a partir de la coma para los números enteros? De derecha a izquierda. No. A partir de la coma, los números enteros, es a izquierda, claro. ¿Por qué lees de la coma para la izquierda? Porque así es como leemos nosotros los números. Ah, listo. Vale, el 422, es decir, 4, 2. ¿Quién me No, pregunta? pero por ejemplo, o sea, vos pusiste, ponele, hay un 11.011, ponele. Y como no hay eso en dígito binario, No, perdón. Estoy leyendo. Esto me decías. claro. Claro, ¿Por qué pusiste, por ejemplo, por qué leíste 1011 y no leíste 1101 y después le agregás el 0001? perdón, porque como pensar lo siguiente, Sí, es lo mismo el 1. Imagínate que vos querés representar este 1 de otra forma. Si vos sí, le agregás ceros acá, este 1 pasa a sí. ser 10. Y si yo le agrego ceros del otro lado, este 1, Mm. si yo digo 0,1, no 0,1, 0,1. Es lo mismo que Sigue siendo un 1. 1 y un 0, claro. No, no es lo mismo. ¿Entiendes? Sí, Entonces, depende de donde yo le agregue el 0, si a la derecha o a la izquierda, el número me va a cambiar o no. En el claro, caso gracias. de los decimales, si vos le agregás un 0 adelante, cambia el número. Si vos le agregás un 0 a la derecha, no cambia el número. 0,20 es lo mismo que 0,2 o que 0,200. Es el mismo número. Pedro es por dividir 1 sobre 16. No sé si te quedaste con algo anterior, pero Baldor. Sí, es 1 sobre 16, 16 a la menos 1. Sí. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Está acá? Profe, entonces, ¿de dónde empezaste a leer? Y pensá, Me mirá, perdí. para no memorizarlo, pensá lo siguiente. Yo tengo el número 3. Y yo le pongo un 0 a la derecha o un 0 a la izquierda. Poner el número 3. Si vos le pones un 0 a la derecha, ¿qué número es? Vamos. 30. 30. ¿Es lo mismo que el 3? No. Y si vos decís 0,3, no 0,3. ¿Está diciendo 3 o está diciendo otra cosa? Sí, 3. Bien. Ahora, en el caso de los números decimales. Bien. En el caso de los números decimales. A ver, yo lo voy a escribir, sino para que no peguemos. Igual decía de dónde empezaste a leer el número ese. Para que lo entiendan, que se empiece a leer del mismo lugar que donde leeríamos cualquier número. Hoy decía, si yo digo el 3, le agrego un 0 a la derecha, esto es 30. Si le agrego un 0 a la izquierda, es 0,3, es lo mismo. Ahora, si yo tengo un número decimal, yo tengo números decimales, mirá, 0,2 es lo mismo que 0,20, es lo mismo que 0,200, pero no es lo mismo que 0,02. Entonces, ahí es donde vos, si tenés que completar un número decimal, le tenés que agregar ceros a la derecha. Yo, para no confundir con derecha e izquierda, si vos querés, yo tenía el 1, 1, 0, 1, 1. Entonces, si yo quiero agregar ceros y que no se vea modificado el número,
La parte decimal la tengo que agregar siempre a la derecha del número, del último número. Y en la parte entera la tengo que agregar a la izquierda y no va a pasar nada. Y el número va a ser siempre siendo el mismo. ¿Se entiende eso? ¿Te tienen que quedar 8 dígitos? No, de a 4 te tenía que quedar, porque la tabla era más de a 4 números. Yo puse 8 de casualidad, pero no, te tiene que quedar 4. Después vamos a ver eso mejor más adelante cuando veamos otras cosas, que te tiene que quedar sí o sí tanta cantidad de dígitos. Pero en este caso, completamos con 0 para poder compararlo con el valor de la tabla que nosotros tenemos, que eran hasta 4. Si fuese un octal, y vos tenés así, esto lo quiero llevar a octal, que la tabla de octal tenía 3 columnas, tengo que agregar un 0 acá, para que tenga 3 columnas, y para la parte decimal, tengo que agregar los ceros del lado derecho. ¿Entienden? Si no, piensen en los números conocidos, dónde agregar ceros para que el número no cambie. ¿Se entiende? Ahí te entendí, gracias. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Consulta. En donde estaba recién la placa que habías puesto, donde salió toda esta explicación, puede ser que quedaba en el hexadecimal 1b,b, así sería, a ver si lo entendí. No, 1, sí, 1,b, 1b,b, sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí, porque primero le ponías todos unos a 0001, te quedabas una cosa así, y eso es 1. ¿No? Bien.